Shabbat Shalom, hermanos. Vamos a continuar el estudio del libro de los apóstoles o de los enviados. Y este Shabbat vamos a revisar o a escudriñar el capítulo 9 de este libro. Veíamos en el resumen del capítulo 8 que vimos el Shabbat pasado que Pablo estaba completamente de acuerdo con la muerte de Esteban. Y después que Esteban es sepultado, se desata la persecución contra los judíos de la Cajal Mesiánica. Muchos de la Cajal Mesiánica son dispersados a otras ciudades alrededor de Jerusalén y hacia Samaria, mientras que los apóstoles se quedaron. Felipe, uno de los escogidos por la Cajal para el asunto de las viudas, se fue a Samaria y llevó allí la Besorá a los samaritanos. En Samaria, Felipe hizo milagros y muchos se bautizaron, milagros que le permitía Ruach HaKodesh que hiciera. Incluso bautizó a un hechicero. Los apóstoles no podían creer lo que sucedía en Samaria, estando ellos en Judea, en Jerusalén, así que fueron a comprobarlo y se unieron a Felipe en la enseñanza de la Besorá e impusieron manos sobre aquellos que habían sido inmersos, es decir, bautizados en aguas, y estos recibieron el Ruach HaKodesh para hacerse talmidín. Un malach celestial va a llegar y le va a dar un mensaje a Felipe de que debía ir a encontrarse con una persona en el camino de Jerusalén a Gaza, alguien que venía de Cus. Luego Felipe es arrebatado por el Ruach HaKodesh y trasladado a la costa, es decir, a la ciudad de Azoto. Y de allí él continúa enseñando la Besorá hasta llegar a Cesarea, donde aparentemente tenía su residencia. Con esto iniciamos al capítulo 9. No sin antes dar una explicación acerca del personaje que va a entrar ahora al libro de Hechos, que es Shaul o Pablo. Shaul es un personaje del cual vamos a estudiar un poco quién es para comprender en qué se va a convertir. Shaul debió haber sido un contemporáneo con Yeshua, es decir, tener más o menos la misma edad. Era más o menos de la edad de Yeshua HaMashiach. El nombre que se le dio al nacer a Shaul en Tarso de Cilicia, siendo él un judío de la diáspora y descendiente de la tribu de Benjamín, le dieron el nombre de Shaul, posiblemente en referencia al rey Shaul, que fue el primer rey de Israel y que era de la tribu de Benjamín. El nombre en lengua romana, en latín, que usó fue Paulus, no Shaul, fue Paulus. Pasó a ser en nuestras Biblias Pablo. Paulus era un nombre que usaba a veces porque se ajustaba más a su vida como un judío de la diáspora y le brindaba la ventaja de ser un ciudadano romano. Shaul debió haber nacido siendo un judío helenista de la ciudad de Tarso, una ciudad grande que pertenecía a Grecia, pero en la época de Shaul era romana. El primer idioma de Shaul era el griego, pero también hablaba hebreo y arameo porque era típico que los eruditos judíos como él, altamente educados, lo hablaran, ya que muchos de los libros sagrados estaban en hebreo y arameo. Pablo dice específicamente que nació siendo ciudadano romano. Para ser romano es posible que su padre judío había adquirido la ciudadanía romana de alguna manera. La ciudadanía romana tenía beneficios en prácticamente todos los aspectos de la vida. Uno de los aspectos era los asuntos fiscales. Los ciudadanos romanos pagaban menos que los que no eran romanos. La clase también importaba. Los romanos de clase alta usaban tribunales diferentes a los de las clases bajas. La clase alta romana era más o menos presuntamente inocente, mientras que las clases bajas generalmente eran consideradas culpables. Shaul era fariseo, porque su familia venía de una familia de fariseos, que seguramente vivió en Jerusalén o Galilea y por alguna razón se vieron obligados a mudarse a Cilicia. Shaul debió haber crecido en la enseñanza de la Septuaginta, que era la Torá traducida al griego 250 años antes de Mashiach, y que es posible que provenía también Shaul de una prestigiosa familia que se identificaba con los fariseos. Y en algún momento esta familia pudiente lo apoyó para que él, siendo joven, fuera a estudiar a la Academia Elite de Gamaliel en Jerusalén. Y por tanto, él vivió algún tiempo de su juventud en Jerusalén, donde se va a encontrar con el evento de la Cajal de Mashiach.
Shaul es enseñado en el Tanakh, en el Antiguo Testamento, la Biblia hebrea, que posiblemente haya sido la Septuaginta, que era la que se usaba en aquel tiempo, para los que hablaban griego. También él debió haber sido educado en la escuela de Gamaliel en lo que era la halajá, es decir, se le enseñó las escrituras de Moisés y la Torá oral, así como las tradiciones de los ancianos. Como un joven estudiante, él fue fuertemente adoctrinado en el tipo de judaísmo que los judíos hebreos, fariseos de Jerusalén, utilizaban, más que en el judaísmo helenístico, y el judaísmo de Jerusalén estaba soportado totalmente en lo que era la halajá, más que en la Torá. Shaul era celoso e intransigente con lo que era un fariseo de fariseo, es decir, él se apegaba estrictamente a lo que decía la ley judía, es decir, la halajá, que era una mezcla de la Torá de Moisés con palabra de hombre y tradiciones. Shaul, respirando aún amenazas, iniciamos ya el capítulo 9, en el versículo 1 dice, Shaul respirando, es decir, que se sentía todavía que tenía que continuar con lo que había iniciado, se había iniciado con Felipe, con Esteban, dice, Shaul respirando aún amenazas y muerte contra los talmidín de Yeshua HaMashiach, fue al Cohen Hagadol, al supremo sacerdote, y le pidió Igrot Reshut, es decir, carta de autorización, para ir a las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase alguno de este camino, es decir, de la Cajal de Mashiach, sean hechos hombres o mujeres, los trajese preso a Jerusalén. Observe que no le dice, deme carta para ir a Samaria, porque Samaria era un territorio que para los judíos de Jerusalén era impuro. Así que él pidió cartas, él mismo, al sumo sacerdote, para ir a apresar a aquellos de la Cajal de Mashiach que estuvieran en Damasco, en la parte norte, más allá de Galilea. Y mientras él viajaba, llegó a cerca de Damasco, y repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayó Shaul a tierra, y oyó una voz que le decía, Shaul, Shaul. Observe que no le dice Pablo, Pablo, ni Paulus, Paulus, le habla en hebreo Shaul, Shaul. ¿Por qué me persigues? Shaul le dijo, ¿quién eres, María? Es decir, ¿quién eres, Señor Supremo o Suprema Autoridad? Y él le dijo, yo soy Yeshua a quien tú persigues. Nota un detalle interesante. Aquí está hablando Ruach HaKodesh, pero nos deja claramente ver la escritura que está hablando Mashiach, Yeshua HaMashiach. Es decir, que el Espíritu, que llaman Espíritu Santo, no es una tercera persona, es el mismo Yeshua HaMashiach. Y vemos también que han puesto en muchas Biblias, dura cosa te es dar coces contra el aguijón, y temblando y asombrado dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa parte en los manuscritos antiguos no aparece. Sin embargo, no es que haga daño, pero es un agregado. Y le dice, después que le dijo, yo soy Yeshua quien tú persigues, lo que continúa es, pero levántate, le dice Yeshua, y entra en la ciudad, y se te dirá lo que es necesario hacer. Y los varones que jornaban, es decir, que viajaban con él, se habían detenido mudos de miedo y oyendo una voz, pero no vieron nada. Entonces Shaul se levantó de la tierra, y cuando sus ojos fueron abiertos no vio a nadie ni nada, o sea, quedó ciego. Mas ellos le llevaron por la mano y lo trajeron a Damasco. Shaul estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Y había un talmid, es decir, un estudiante de la Besorá, alguien de la Cajal de Mashiach, al cual Shaul debió haber ido a buscar para poner preso junto con otro. Y este talmid en Damasco se llamaba Ananías. Y el Señor viene en visión, Ruach HaKodesh, Mashiach, Yeshua Mashiach viene en visión a él, y fíjense cómo dice, en visión el Señor, el Curios, es decir, el Señor Supremo, en otras palabras Hashem. Volvemos a decir, Ruach HaKodesh no es una tercera persona, Yeshua HaMashiach no es un hijo, y el Padre, el Señor, el Curios Supremo, es el mismo Mashiach, que es el mismo Ruach HaKodesh. El Señor uno es. Entonces le dijo la visión a Ananías, levántate y ve a la calle, es decir, al camino que se llama recta. Pregunta en la casa de Yehudá por uno llamado Shaul.
de Tarsus, porque he aquí que hace tefilá, es decir, Shaul había quedado ciego, lo habían llevado a Damasco y había entrado en juicio con Hashem, porque recordemos que orar en el hebreo es tefilá, que es entrar en un juicio. Seguramente Shaul ya se había dado cuenta por todo lo que le había sucedido, la gran e impresionante milagro que había estado viendo él, y que ahora lo tenía postrado en ceguera. Él entró en juicio para pedir perdón primero y acogerse a la justicia de Hashem en oración, lo que es un juicio. Y le dice, Shaul está en tefilá. Él ha visto una visión, él ha visto a un varón en una visión, a un varón llamado Ananías. Es decir, que dentro de la oración que Shaul está pidiendo perdón por todo lo que había hecho y apela a la justicia de Hashem, Hashem le envía una visión en esa oración donde ve a Ananías que entra y le pone manos sobre él para que reciba la vista. Es decir, vino el perdón de Mashiach, de Yeshua HaMashiach, viene el perdón a través de un varón que era ya un creyente de Mashiach y que va a ser quien le lleve ese perdón de Dios o de Yeshua a Shaul a través de la imposición de manos. Una representación física del perdón. Eso es lo que estamos viendo. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. Inmediatamente que Ananías recibe la visión de que Shaul lo está esperando, el Señor le da esta visión de Shaul y Ananías se da cuenta que es el mismo Shaul que ha perseguido y ha metido preso a los de Jerusalén. Todo esto ya se sabía hasta en Damasco. Y dice, ¿cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Lo que está haciendo Ananías es ante el Señor tratar de no tomar la misión que el Señor le está dando, como con Jonás. Aquí él tiene, dice Ananías, aquí él tiene autoridad de los sacerdotes principales para encarcelar a todos los que invocan tu nombre. Es decir, incluso Ananías tenía miedo de que al llegar allí Shaul lo pudiera tomar prisionero. Y dijo él, el Señor, ve, porque él es un instrumento escogido para mí. Ahora el Señor le explica en la visión a Ananías por qué tiene que ir a buscar a Shaul y a través de Ananías recibir el perdón de Mashiach. Él ha sido escogido para mí como instrumento para llevar mi nombre, es decir, mi fama, lo que he hecho, el sacrificio que hizo en la cruz, delante de los gentiles. Es decir, lo que él tiene que llevar, Shaul lo que tiene que llevar es que la salvación, la Besorá, la salvación es Yeshua HaMashiach, que pagó un precio por todos, judíos y gentiles, para que pudieran tener salvación de vida eterna. Y le dice, él irá a los gentiles, a los reyes de los gentiles y a los hijos de Israel. Observe que irá no solo a los gentiles, sino a las autoridades gentiles, aquellos que se creen reyes de los gentiles, y también a los judíos. No es que solamente va a ir a los gentiles. Pues yo le mostraré lo mucho que tendrá que sufrir por causa de mi nombre, por causa del sacrificio. Entonces, aquí lo que le está diciendo a Ananías, la visión, el Ruach HaKodesh, Mashiach, Hashem, le está diciendo a Ananías, es que Shaul va a ser un instrumento para ir hacia los gentiles y hacia los judíos, pero también él le va a mostrar, porque todos los pecados de Shaul también tendrán sus consecuencias, porque él hizo mal, va a tener estas consecuencias. Y vemos eso que ocurre, esto mismo lo expresa Shaul cuando vamos a 2 de Corintios 11, 24, 28, que Shaul mismo dice, 5 veces recibí 40 latigazos menos 1 de los judíos. 3 veces fui golpeado con varas. 1 vez estuve apedreado. 3 veces estuve naufragado. Pasé una noche y un día en mar abierto. O sea, acá en los Corintios, Shaul está diciendo lo que ya Mashiach le había dicho, tendrá que sufrir por causa de mi nombre. Es decir, por llevar la Besorá, él va a sufrir. Pasé una noche y un día en mar abierto, y en mis muchos viajes he estado expuesto al peligro de los ríos, al peligro de los ladrones,
al peligro de mi propio pueblo, al peligro de los gentiles, al peligro de la ciudad, al peligro del despoblado, al peligro en el mar, al peligro entre los falsos hermanos. En trabajo duro y soportando penalidades muchas veces no he dormido lo suficiente. He tenido hambre y sed, frecuentemente sin comida y frío y desnudo. Y además de estos asuntos externos está la presión diaria de mi ansiosa preocupación por todas las congregaciones. Observe que lo que le está diciendo el Señor a Ananías es que esto es lo que iba a recibir Shaul por querer llevar o por llevar la misión que el Señor le estaba poniendo sobre sus hombros, que era llevar la Besorá. Lo que le impactaba a Ananías era que los gentiles tuvieran salvación. Para ellos un gentil era algo impuro que no tenía de ninguna manera de salvación, solo los judíos. Y a él le impresionaba que ahora este judío fuera a llevar la salvación a los gentiles. Ananías fue por el camino y entró en la casa de Yehudá, y poniendo sobre él las manos, sobre Shaul, dijo: hermano Shaul, el Kyrios, el Señor Supremo, es decir, Hachén, me ha enviado. Yeshua, el que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Neuma Hayos, del aliento santo, de Ruach HaKodesh. En griego, Neuma Hayos es Ruach HaKodesh, que en hebreo es Ruach HaKodesh, y en español, Espíritu Santo. Al momento cayeron de sus ojos algo como escamas, y recibió al instante la vista y se levantó y fue inmerso, es decir, fue bautizado en aguas. Cuando hubo recibido alimentos, recobró sus fuerzas. Ananías llegó, impuso sus manos, trajo el perdón de Mashiach, y con ese perdón terminó la oración y el ayuno de 3 días que había estado sosteniendo Shaul o Pablo, y ahora él podía comer y estaba recibiendo aquel perdón de Dios. Entonces Shaul se quedó por un tiempo con los talmidín que estaban en Damasco, y enseguida salió a proclamar, a manifestar en voz alta en las sinagogas a Yeshua, diciendo que Yeshua era el heredero, el poseedor de la herencia de Dios, de Hachén. Pero todos los que le oían estaban atónitos diciendo: ¿no es este el que asolaba a los que invocaban este nombre en Jerusalén? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los Coanín. Observe que Shaul sale inmediatamente que es perdonado, sale a pregonar la Besorá en las sinagogas. Y lo que él decía en la sinagoga era que lo que los judíos creían, es decir, los judíos creían que iba a venir un Mashiach correctamente, pero que este Mashiach era un hijo de David directo. Y lo que estaba diciendo en este momento Shaul en la sinagoga era que ese hijo de David no era directo de David, sino que había venido a través de Yosef, pero que no era hijo de Yosef, sino que había venido el mismo Hachén desde el cielo. Eso era muy impactante para los judíos, porque ellos sostenían que el Mesías tenía que ser un hombre venido de los lomos de David. Así que cuando él entra a estas sinagogas, él está discutiendo contra los judíos de que Mashiach vino del cielo, mientras que los judíos de la sinagoga decían: no, él viene de un descendiente del rey David. Entonces esto él posiblemente citaba 2 Samuel 7:12 al 13, que dice: cuando tus días se cumplen y reposes con tus padres, levantaré a tu simiente después de ti. Es decir, está hablando del rey David. Dios le está diciendo al rey David que va a venir una simiente después de él. Los judíos obviamente en la sinagoga decían: ese es el hijo de David, un hijo, un heredero directo de David. Pero el Señor le dice: el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Entonces allí los judíos se agarran de que está hablando de un heredero físico de David. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Sin embargo, aquí claramente el Señor le está diciendo que Él va a establecer su reino para siempre. Es decir, no para que sea derrocado o destruido
como fue. Y dice, yo seré para él padre y él será para mí heredero. Entonces también vemos que en los días de Yeshua y Pablo los fariseos enseñaban que vendría un Mashiach ungido, descendiente, un hijo heredero de David. Para los fariseos David era hijo de Dios y ellos esperaban que esa simiente de David fuera también un hijo de Dios y viniera a liberarlos y a levantar el reino de Israel como lo hizo David. Pablo lo que predicaba en las sinagogas es que esa simiente de David era Yeshua, como hijo de Dios, como heredero de Dios, y su reino era para siempre. Para los fariseos, Yeshua no era simiente de David. Ojo, para los fariseos, Yeshua no podía ser una simiente de David. Porque no los había liberado de los romanos, no se había hecho un rey y no había restaurado el reino de Israel y había muerto en una cruz, que era lo peor. Lo que Shaul enseñaba es que David no ascendió a los cielos. Él se los decía, David no ascendió a los cielos. Pero el mismo David dijo que el Señor, dijo el Señor a mi Señor. Es decir, David está hablando de Yeshua, hablando con su origen, con el Padre. Y le dice, siéntate a mi diestra, es decir, al cielo. Ven al cielo hasta que se ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es decir, hasta que termine el juicio de este mundo. Y los que pasaban cuando estaba en la cruz, en Mateo 27:39 leemos, los que pasaban lo injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificarás, sálvate a ti mismo, si tú eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Entonces todo esto los fariseos se lo argumentaban a Shaul, y Shaul les argumentaba que Mashiach era el único hijo o heredero de el Padre, del origen, y que había no solo venido, sino que regresado a su origen. Y continuamos en Hechos 9, el capítulo 9, el 22 al 26 dice, pero Shaul crecía aún más en fuerzas, es decir, seguía argumentando en las sinagogas y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando quién es el Mashiach. Y después de muchos días, los Yehudim, los judíos, resolvieron en consejo matarle, es decir, aquellos que se chocaban con él en el tema del heredero de David con el heredero de Dios. Y ellos se reunieron, establecieron un consejo para matarle, pero se hizo esto conocido a Shaul, que había un complot en su contra, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Es decir, se habían confabulado para tener el momento adecuado y matar a Shaul. Entonces los talmidim, los discípulos, le tomaron de noche y le bajaron por un muro descolgándole en una canasta. Cuando llegó Shaul a Jerusalén, él quiso juntarse con los talmidim, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese un talmid. Entonces Shaul va a salir de Damasco, no logró hacer ningún discípulo en la sinagoga, solo creó una confusión y una confabulación para matarle. Entonces aquí tenemos que hacer un paréntesis para explicar algo. Shaul va a salir de allí y no va a ir directamente a Jerusalén. De Damasco él no fue directo a Jerusalén, y eso nos lo dice él mismo en Gálatas 1, 15 al 17, que dice, pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, entonces cuando lo llamó de aquel bajón que le dio en Damasco, dice, tuvo a bien revelar a su hijo en mí, a su heredero, para que yo lo anunciara entre los gentiles. Y dice, no consulté enseguida con carne y sangre, es decir, no fue a Jerusalén a preguntar qué hacer. Y él lo dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Entonces lo que él está diciendo es que él desde Damasco se fue hacia Arabia, allí se va a quedar un tiempo, va a regresar a Damasco y van a pasar 3 años antes de que él regrese a Jerusalén, tal como dice Gálatas 18:19. Gálatas 1, 18, 19 dice, entonces 3 años después que él partió a Damasco, subí a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él 15 días, pero no vi a ningún otro apóstol sino a Jacob. Vio a Pedro y a Jacob, el hermano de Mashiach. Luego dice en el 27 al 30, pero Bernabé
tomó a Shaul cuando él ya llegó a Jerusalén y lo trajo a los Eshlihim, a los apóstoles, y contó a ellos cómo él caminó, Shaul, y vio al Quirios, cómo en el camino él vio al Quirios, es decir, cómo Shaul cuando iba hacia Damasco a su misión letal de atrapar a los de la Cajal de Mashiach, el Señor lo detuvo y lo transformó, le dio primero le dio una ceguera para que él viera la oscuridad en la que estaba, luego le dio el perdón para llamarlo a hacer su obra, a ser un enviado. Y dice, lo detuvo en el camino y como él le habló, aquí está Bernabé defendiendo a Shaul ante el consejo de los apóstoles en Jerusalén, y cómo había proclamado con valentía en Damasco, es decir, también les contó a los talmidín en Jerusalén cómo Shaul se había enfrentado a las sinagogas de Damasco, estableciendo que Mashiach era el heredero de Dios, no era un David humano, no era un hijo de David humano. Y cómo había proclamado con valentía en Damasco en el nombre, es decir, en la obra de la Besorá de Yeshua. Él estaba con ellos entrando y saliendo en Jerusalén. Después de esto que Bernabé lo ayuda, ya Shaul queda con ellos, es decir, en una relación, y luego Shaul va a entablar otra vez sus acostumbrados debates en las sinagogas sobre el Mashiach venido de Hashem y el Mashiach venido de David con los judíos. Vuelve a entablar estas disputas y se va a la sinagoga y dice, hablaba con valentía el nombre de Quirios, del Dios Supremo, Yeshua, y hablaba también y disputaba con los helenistas, es decir, no solo con los judíos de Jerusalén, sino también con las sinagogas que contaban con judíos helenistas. Y estos procuraban matarle, es decir, en este momento se vuelve a levantar los judíos de Jerusalén y helenistas para matar a Shaul, porque no estaban de acuerdo con la posición de él que decía que Yeshua era el ungido venido del cielo y que había retornado al cielo. Entonces cuando supieron esto los hermanos de la Cajal, lo llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarsus. Es decir, de allí los hermanos ven que van a matar a Pablo, tienen amor por él, lo toman y lo llevan a escondidas hasta el puerto de Cesarea y en barco lo están enviando a Tarsos, de donde era Pablo. Así que allí se lo van a llevar y Shaul va a quedar un tiempo inactivo, y el libro de Hechos nos revela que entra otra figura a el escenario, y es la figura de Pedro nuevamente. Y nos dice así en el 31 al 34. Entonces tuvieron shalom, la eclesía, la cajal, la congregación mesiánica, tuvo shalom, se calmó porque ya Pablo no iba a discutir a las sinagogas con los demás judíos. Así que se calmó todo por Judá, también se calmó por Galilea y por Samaria. Todo se puso en paz, no hubo discusiones y eran edificadas, es decir, se iba levantando más personas creyentes en la Besorá y teniendo y andando en el temor de Hashem, el Quirios. Es decir, que empezaron a levantarse gente que estaban en Galilea y en Shomrón, en Samaria, que creían en la Besorá. Y observen, aconteció que Pedro, pasando por varias ciudades, vino también a los santos apartados, Kiddushin, que moraban en Lida. Lida era una ciudad que también es conocida en la Biblia como Lot, en Samaria. Halló allí a un cierto hombre llamado Eneas, que hacía 8 años que estaba atado a su cama, es decir, que estaba postrado, no atado, sino que no se podía levantar, pues era paralítico. Pedro le dijo a él, Eneas, Yeshua Hamashiach te hace sano, Eneas, levántate y arregla la cama. Él se levantó inmediatamente. Lo que esto nos enseña es que Pedro va a Samaria y muestra a los samaritanos el poder de Dios a través de él para levantar a un hombre que era paralítico desde hacía 8 años. Con esto el Señor está mostrando a los samaritanos su poder para que crean en lo que ahora Pedro les va a decir. Y le dice,
Él se levantó inmediatamente. Todos los que habitaban en Lida, es decir, en Lot, en Sonrón, es decir, en Samaria, le vieron y se volvieron al Quirio, se volvieron a Hachén. Acuérdense que los samaritanos eran para los judíos, hebreos y helenísticos, era un pueblo impuro, un pueblo tamé. Y el Señor lo que está haciendo ahora es una obra para traer a esos que para los ojos de los judíos eran impuros, para Hachén no lo eran, porque no hace excepción de personas, está trayéndolo. Pero tenía que hacer algo impactante también para que se viera que era él en las manos de Pedro el que hacía los milagros. Había entonces en Jafo, en Jope, es decir, en la costa de Samaria, una talmida llamada Tabita en arameo, que por interpretación, es decir, llevado al griego, es Dorcas. Esta mujer abundaba, era rica, tenía dinero, de buenas obras y obras de misericordia, hacía caridad. Que aconteció en aquellos días entonces que ella enfermó y murió, y después de haberla lavado, la prepararon el cuerpo para su sepelio, la pusieron en una habitación en lo alto. Pero como Lot, Lidia o la llanura de Chonrón estaba cerca de Jafo, de Jope del puerto, y los talmidín, estos que estaban ya en Samaria, habían oído que Pedro estaba allí en Lot, le enviaron 2 hombres deseando que él viniera sin tardar. Es decir, le enviaron el mensaje a Pedro de que viniera lo más pronto posible, porque el sepelio se tenía que dar antes de que enterraran a Dorcas. Él viniera a ver si podía hacer algo. Los talmidín están confiando, después de lo que vieron con el hombre paralítico, están confiando que Ruach HaKodesh, el poder de Hachén, puede venir a través de Pedro y levantar a esta mujer, que era muy importante para esa comunidad porque era una mujer pudiente que ayudaba a muchos. Entonces Pedro se levantó y se fue con ellos, y cuando él llegó le llevaron a la habitación en lo alto y le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas había hecho cuando estaba con ellas. Es decir, no que Dorcas las hacía, Dorcas les permitía con su dinero que ellas tuvieran estas túnicas, estos vestidos. Así que todas estas mujeres estaban ahí llorando. Pero Pedro los sacó a todos y dobló rodillas, se postró e hizo tefilá, oración. Entró en juicio con Hachén, pidiendo a Hachén que pudiera hacer lo que estaban esperando estos samaritanos. Y cuando él hizo esto, dice, volviendo su cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió sus ojos y al ver a Kefa se sentó. Él le dio la mano y la levantó, y cuando llamó a los santos, a los separados, a los Kedushim y a las viudas, la presentó viva. Imaginemos ese gran milagro que está haciendo Ruach HaKodesh a través de las manos de Pedro. Esto fue notorio para todo Jafo, es decir, todo ese puerto a donde llegaba mucha gente. Era un puerto internacional que llegaba mucha gente de otros lugares, y al llegar los barcos, muchos de esos gentiles escuchaban también todo esto que estaba ocurriendo. Dice, esto fue notorio por todo Jafo, y por eso muchos creyeron en Yeshua, en el Kyrios, en el Santo, en el Supremo, en Hachén. Y aconteció que él se quedó allí muchos días, Pedro, en Jafo, con un tal Shimón el curtidor. Entonces Pedro, después de aquel milagro, va a ir a la casa a vivir, a compartir con un curtidor, Shimón curtidor, alguien que prepara cueros. Y esto es una casa donde hay bastantes olores desagradables por el tratamiento del cuero, y eso tiene un sentido que veremos en el siguiente capítulo. Y con esto, mis hermanos, terminamos.